Hola y bienvenidos a otro episodio más de Irreversible. Yo soy Ricardo Martínez y Jorge Soto. nuestra invitada de hoy es Malinali Herrera. A Mali le ha tocado vivir el antes y el después de la banca en México. Pasó 8 años en una estructura gigantesca dentro del banco Scotiabank y después entró de lleno al mundo fintech por medio de Finsos. Hoy es la Chief of Staff de Bancaul y viene a contarnos qué tan difícil es realmente innovar cuando tienes que mover estas maquinarias que no se han movido desde hace décadas y cómo se vive desde adentro. Bienvenida, Malinali. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. ¿Lista? Tienes un montón de experiencia en la banca tradicional. Hoy eres Chief of Staff en Bancaul. ¿Cómo ha sido esta evolución trabajando en bancos? Bueno, muchísimas gracias. Creo que cuando empecé mi carrera, la evolución natural era pues entrar a un banco, quedar de ahí e irte adaptando a los procesos, porque todo era como que bastante manual cuando yo cuando yo inicié mi carrera en los bancos. Entonces, eventualmente hay un reto constante al cambio, a la actualización, al crecimiento, a la rapidez, y difícilmente eso lo alcanzas rápido en un banco. Más bien se vuelven atractivos los neobancos, las fintechs, las SOFIPOS, que hoy están tan de moda. Son esas que te invitan a temas de agilidad. De repente ves que una SOFIPO sale con una cosa y con otra y novedosa, y temas de hiperpersonalización. Entonces, obviamente uno también busca robustecer su perfil a través de este aprendizaje que es mucho más dinámico de lo que la banca tradicional te permite. Y ojo, no es que te lo permita o no porque no quieres, sino porque estamos tan regulados que a veces moverte rápido en la banca es muy complicado y requiere mucha paciencia, y la instrumentación y documentación y procesos que por mucho optimismo que tengas, pues marca la pauta. La regulación es la que marca el tono de baile, y en los neobancos y en las fintechs uno puede ir realmente muy rápido. Entonces eso se vuelve atractivo. Digamos que yo vengo de ambos mundos y ahora puedo con muchísimo gusto platicar de este tema que es tan interesante con ustedes. Si pudiéramos tener una máquina del tiempo y regresar estos casi 8 años que llevas que estuviste en Scotia, ¿qué era estar ahí en esta era pre-inteligencia artificial? ¿Cómo era vivir esos procesos? Ya nos dijiste que todo se vivía un poquito más lento, pero llevándote a ese lugar, ¿qué era eso? En esos años y en general, la banca tradicional pre-IA, las decisiones eran profundamente manuales, secuenciales, y basadas en la experiencia humana. Por ejemplo, lanzar un producto era un proceso que te llevaba, 12 meses, ¿no? Todo tenía que pasar por comités, por riesgos, operaciones, tecnología, jurídico, por todas estas áreas, y cada área se enfocaba solamente en ver su parte, solamente se enfocaban en atender y librar para la siguiente, ¿no? Entonces, de la mano de estos procesos, los sistemas no se hablaban entre sí. Entonces, había muchísimo análisis que se tenía que hacer, y teníamos que ir descargando reportes, consolidando, analizando y pasando a las siguientes etapas, enfrentando las diferentes nuevas preguntas. Entonces, eran procesos muy largos, ¿no? En esta etapa, la automatización pues también no estaba tanto en la mesa, entonces era algo como muy artesanal, ¿no? Y el riesgo todavía era más evidente cuando hacíamos trabajo, particularmente para las partes de crédito. Pues ahí le hacíamos un poquito como de psicólogos, y le hacíamos un poquito de producto y un poquito de riesgo, porque tú tenías diferentes insumos con los que alimentabas un sistema. Te puedo decir que ahí empezábamos a hacer un poquito de automatización incipiente, en la que varios factores evaluaban tu perfil. Te voy a poner un ejemplo. Si tú eres hombre de familia, casado, con un coche, grado de estudios, licenciatura, vives en la zona A del país, porque ustedes saben que nuestro país está segmentado por zonas socioeconómicas, demográficas. Sí. Si tenías una cuenta con nosotros, cómo pagabas tus créditos, todo esto alimentaba una especie de algoritmo que te devolvía un índice de riesgo. Teníamos 5, pero eso era como esta es esta persona en números y esta es esta persona en datos. Entonces tú como analista llegabas, veías los datos, los revisabas todo, y de repente decías, bueno, tiene ingresos primarios, tiene ingresos secundarios, gasta así, adquiere deuda, paga deuda. Te volvías un poco el psicólogo de las personas que iban a pedirte un crédito, y entonces decías, no, es que esta persona
ha consultado muchas veces su buró de crédito, necesita dinero, no le doy el crédito, ¿no? Tenías que desarrollar ese skill, ese feeling como analista, que también tomaba mucho tiempo, ¿no? Porque podías equivocarte. Entonces, imagínate toda esta parte en la que la demanda de créditos era creciente para todos nuestros productos, pero la capacidad que tú tenías pues seguía siendo humana, seguía siendo de procesos, la toma de decisiones, la adopción de proyectos retadores, de nuevos modelos también estaba topada. Entonces, pues sí me tocó la banca tradicional, las decisiones en comité, el preparar tu caso, el pararte frente a todos, el defender tu caso. Y tú tienes formadas a personas que eso hoy en día pues simplemente colapsaría la forma en la que otorgas crédito, no podría ser tan ágil. La competencia hoy en día te hubiera acabado contigo, ¿no? La IA no estaba en la mesa. Sí, Oye, sí. y en ese entonces, una duda rapidísima. ¿Cómo manejabas este sexto sentido de saber, de decir, ok, tengo estos datos? ¿Cómo manejabas el sesgo que podías tener como humano para decir, oye, este es un buen crédito, es una persona que sí califica o no? Porque creo que ahí sí dejábamos muchísimo a este problema, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Sí, no. Totalmente. Recurrías a otro humano. Esa es la realidad, porque difícil, o sea, no tenías un elemento de consulta automatizado que alimentaras y que te dijera, ok, vamos a iterar y vamos a buscar una parte más segura donde aterrizar respecto al otorgamiento de este crédito, ¿no? Por lo general evaluabas junto con otra persona, te parabas, ibas con otra persona, oye, mira, y eso sigue sucediendo hoy en día, ¿no? Pero antes era todavía todo más lento, todavía sí, muy alineado con las políticas, con circulares, con casos, ejemplos que nos compartíamos, pero el reto más grande te ibas probando como analista cuando se calificaba tu cartera, ¿no? Te decían, oye, vas bien, el porcentaje de cartera que tienes es bajísimo, entonces tus decisiones han sido asertivas, las excepciones que has manejado también han sido asertivas, y entonces de esa manera tú te ibas refinando, ¿no? Entonces ibas teniéndolo, no éramos infalibles, pero sí nos íbamos perfeccionando como analistas. Y aquí, Mali, hay un tema bien interesante porque de alguna manera cuando todo el proceso es manual, la gobernanza es mucho más segura, pero el proceso es mucho más seguro. Pero ¿qué pasa cuando de pronto le avientas la bolita o te apoyas de una herramienta que de alguna manera, pues me queda claro que llevó todo un proceso de desarrollo y de testeo y de validaciones, pero que hoy por hoy la respuesta de una persona puede ser, es que la herramienta me dijo esto? ¿En qué momento inclusive la herramienta puede equivocarse, ¿no? Y puede, justo tú nos hablas ahorita de zonas, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Esta zona pues no está bien calificada, pero la herramienta nos aventó que sí se daba el crédito, o peor aún, que no se entregaba el crédito. ¿Cómo manejan hoy eso? Bueno, hoy en día te puedo decir que los bancos ya tienen modelos mucho más sofisticados que siguen arrojando data, pero data inteligente. Hay un debate por ahí bastante robusto acerca de Open Finance y si deberíamos de dejarlo entrar en México o no, para que compartas esa data más sensible. Y lo que te podría decir de hoy es el asset más valioso que tienes para esa toma de decisión siempre va a ser la información, pero la información ordenada, la información bien estructurada, porque finalmente dar una segunda repasada y entender en el tiempo el comportamiento de una persona te dice muchísimo, te ayuda a predecir y te ayuda a ir como un poco más a la segura. Entonces yo te diría, la data organizada es el activo yo creo que más valioso que tienen ahorita los bancos. Conocer las personas que te están pidiendo crédito, las personas que se están acercando a tu negocio, por el motivo que sea, siempre va a ser una apuesta más segura. Y creo que hoy los bancos y las fintechs están apostando muchísimo por eso, pero las fintechs y los neobancos llevan el liderazgo. Ahora que lo mencionas, ¿qué es más difícil, ¿no? ¿Construir una fintech desde cero o desde esta banca tradicional poder transformar un banco a una plataforma digitalizada? Creo que es mucho más fácil arrancar una fintech desde cero
que aventarte un proceso de transformación, porque tienes tecnología legacy, sistemas core, que fueron diseñados en su momento. Te pongo el primer ejemplo, no para utilizar datos en tiempo real. El uso de datos en tiempo real es valiosísimo. La escalabilidad, la flexibilidad del sistema para las interconexiones tiene que ser... es algo que desarrollas pensando en que vas a seguir cambiando e iterando. Eso hacen las fintechs, eso hacen los neobancos, ¿no? No tienen todas estas tecnologías que actualizar, no tienen toda esta inversión, no tienen todo este proceso de migración que es súper tortuoso. O sea, yo ya viví el inicio, y te diré el inicio porque el cambio de un core bancario es pesadísimo por donde lo quieras ver. Entonces yo ya viví el inicio e incluso salí de un lugar y el cambio seguía, ¿no? Te lleva años cambiar un core y te estoy hablando de que era un core no tan viejo. Entonces yo te contesto con todísima seguridad, es mejor que empieces desde ser una fintech ahorita que tienes una visión flexible, fresca, amplia, dinámica, con inteligencia, con datos a la mano, que transformes algo que hace 20, 30, 50 años se desarrolló sin pensar en los recursos que tendríamos hoy en día. Tenías como este problema cultural de que la banca tradicional no iba a cambiar mucho y que tenemos también el tema cultural, mucho en México, de que todavía sigue habiendo personas que les cuesta tan solo retirar dinero de un cajero automático, ¿no? Tenemos todo eso ya en la mente en el pasado. Y luego llegan los neobancos y todas estas fintech y ¡pum!, explotan y rompen ese paradigma. ¿Cómo se veía desde las trincheras de un banco tradicional diciendo, oye, no, espérate, si a mí ni siquiera me faltaban muchos usuarios por traerlos a usar su tarjeta de crédito, su tarjeta de nómina, ¿no? Y llegan estos bancos y llegan estas fintech. ¿Y en ese punto qué sucede? ¿Cómo se ve desde esa banca tradicional este cambio? Porque imagino que sí fue un golpe muy duro, ¿no? Porque están probando hipótesis de producto, de mercado y de su modelo de negocios al final del día. Los bancos realmente creo que fueron muy renuentes a hacer frente a los cambios que se estaban viendo venir. Es decir, democratizar los servicios financieros era algo a lo que los bancos estaban renuentes. Es decir, yo me voy a la segura, ¿no? Si tú tienes este perfil, si tú tienes estos ingresos, si tú eres una persona más tradicional en este sentido, pues eres bienvenido, ¿no? Pero igual, si tienes por ejemplo, los perfiles de freelancers no eran tan vistos antes como lo son hoy en día. Los ingresos tenían que ser un poco más duros, más comprobables, ¿no? Ahorita pues ya tenemos todo tipo de ingresos. Entonces lo que apostaron todas estas OFIPOS y todos estos neobancos es precisamente hacer verdadera democracia, democratizar los servicios financieros y decir, bueno, yo me voy a flexibilizar y voy a meterle un poquito más de riesgo a todos estos temas para que tú puedas llegar. Yo te abro la puerta, te dejo pasar. Tal vez te dejo pasar limitando cierto acceso a algunos productos porque todavía no te conozco y porque tal vez no tienes algo que comprobarme, pero sí me gustaría que experimentáramos. Entonces pasa y empieza a ahorrar conmigo. Y ya que empieces a ahorrar conmigo, que yo te conozca un poco, bueno, entonces empieza a invertir conmigo. Y ya que tienes una inversión, ya que empiezas a tener esta adopción de productos, pues entonces te doy un crédito. Tal vez te doy un crédito vaqueado, tal vez te doy un crédito que está garantizado, tal vez te doy un crédito chiquito porque tengo ese apetito de traerte conmigo y de conocerte. Pero ese es el riesgo que las fintechs y los neobancos tomaron y entonces tambalearon a los bancos grandes, ¿no? ¿Qué pasó con U? Todo mundo se fue para allá, todo el mundo se movió. También empezaron los temas de las tasas, de hacer una oferta amplia. Desde 100 pesos, ya no te pido 5, ya no te pido 10,000. Y entonces empieza toda esta guerra mediática en donde los bancos dicen, híjole, hay que hacernos más flexibles, hay que hacernos digitales, hay que hacer incluso comprar una SOFIPO, que varios bancos lo hicieron. Me la traigo, sí. ¿Por qué? Porque no tiene tecnología legacy, porque es algo de cero, porque es rápido, time to market, porque te puedo traer, porque hay segmentos incluso, nuevas generaciones, que están peleadísimos con, yo no me quiero un banco, yo no quiero una sucursal, yo desde mi celular. Bueno, pues entonces el banco pone su fintech, pone su neobanco, pone su SOFIPO y dice, bueno, pues yo te traigo, ahora te vienes conmigo y creo que eso ha empezado a volver más justos el otorgamiento, la entrega de servicios y productos financieros. Estás diciendo que la ventaja real
es el acceso, así lo pondrías. O sea, ¿es la ventaja que los neobancos tienen a la banca tradicional? Sí. Uno, geográficamente, la banca tradicional, bueno, tenemos a los grandes monstruos que tienen sucursales en todas partes, que están haciendo las fintechs y las OFIPOS, alianzas. Yo me voy a aliar con cadenas de tiendas de conveniencia y yo te voy a dejar entrar tu dinero a través de estas cadenas, o yo voy a dejar que saques dinero de estas otras cadenas. Entonces, si están pensando muy inteligente los neobancos, las OFIPOS, es yo me alío contigo porque tú ya lo tienes, ya tienes la infraestructura, ya tienes el lugar, ya tienes a la gente. Yo necesito tus puntos y tu gente necesita mis servicios financieros, entonces hagamos partnerships. Y los bancos, pues a diferencia, de repente también se encuentran con el reto de que te piden muchos más requisitos, ¿no? Y por temas regulatorios. Entonces, pues sí, o sea, sí, sigo apostando ahí. Y justo Finsus y Oxxo acaban de hacer una alianza hace poquitito. Entonces, pues sí, entiendo ahí el ejemplo. Oye, Mali, y sabes, leí apenas el tema de cómo las fintechs, los neobancos y todos estos proyectos o emprendimientos al final han ayudado a la banca tradicional, o han hecho, o más que ayudado, tal vez los han obligado a acelerar sus procesos de innovación. Y definitivamente, ahorita tú ya lo mencionaste, el legacy de pronto se vuelve uno de los principales cuellos de botella. Pero yo aquí te pregunto, ¿cuál es el peor o cuál es el cuello de botella real? ¿Es el legacy, esa infraestructura, esa tecnología, esa falta de conectividad, o la cultura? Porque pues son estos de pronto dinosaurios que están ahí y que toman decisiones justo como la tomaban hace 20, 30 años, y de pronto se dan cuenta que llegan pues personas con otro ritmo. Mencionabas ahorita la aceleración que tuvo Nu, o sea, es espectacular lo que hicieron en 10 años. Entonces, y eso fue porque justo eliminaron su burocracia. Y fue cómo le damos una tarjeta a una persona, cómo bancarizamos y democratizamos realmente a la sociedad. ¿Qué es lo que tú consideras en ese sentido? ¿Cuál es el cuello de botella? Yo te diría que el principal freno siempre es una combinación de 3 elementos. 1, ya lo mencionábamos, el legacy tecnológico. 2, la regulación. Y 3, la cultura. Pero si yo tuviera que priorizar qué pesa más, ese sí definitivamente sería la cultura. Porque el legacy tecnológico lo puedes modernizar, ¿no? La regulación la puedes navegar, puedes buscar dar la vuelta a un modelo para salir, valiéndote de argumentos de precedentes, de modelos que ya están en vivo con otras financieras, con otros bancos. Pero cambiar la mentalidad es un proceso definitivamente más retador. Entonces, tenemos estos 3 elementos que se tienen que conjugar. El verdadero freno no es la tecnología, es la cultura, el legacy y la regulación. O sea, la mentalidad pesa más. Tú tienes que poder cambiar la mentalidad de las personas que toman las decisiones importantes. Tú tienes que cambiar la mentalidad de las personas que tienen el capital, las acciones, la decisión, que están apostando por un proyecto, para que entonces te permitan mover un poco las fichas y entrar a modelos más disruptivos, más innovadores, a productos más accesibles. Entonces, el enfrentarte de repente a es que siempre lo hemos hecho así y quiero que lo mantengamos así, o quiero mantener una postura un poco más conservadora, pues es algo que definitivamente te va a frenar, ¿no? Yo he enfrentado ambos procesos y he convivido con los equipos de jurídico, con los equipos que nos regulan, y siempre nos dicen busquemos el cómo sí, busquemos la forma y el cómo avanzar, pero si la persona o las personas de más arriba, que son los que nos dejan experimentar e innovar, no están listos para eso, no hay manera de que podamos avanzar. Que ya te has enfrentado a intentar cambiar este tema de percepción, de cultura y de que sí hay una forma diferente de hacer las cosas. ¿Cómo has roto esa barrera con esos perfiles, con estos tomadores de decisiones? ¿Qué es lo que normalmente te ha servido para hacer este switch?
Negociar con las personas, y creo que Scotiabank ahí me ayudó mucho cuando me desarrollé un poquito como psicóloga de nuestros clientes. Me sirvió muchísimo vender el beneficio de buscar, oye, si hacemos esto, vamos a tener este beneficio, convenciendo a las personas. A veces me tocó mucho ir de una en una, ¿no? Irme con jurídico y sentarme, oye, mira, ¿sabes qué? Yo sé que tenemos esta barrera, pero ¿qué te parece que demos la vuelta así? Y creo que esa cultura y ese dinamismo que yo viví en las OFIPOS, en una SOFOM, hay una cultura de mucha apertura a ello, ¿no? Es ok, o sea, hay una confianza, te permiten experimentar. Y hay mucho dinamismo. Son grupos más chiquitos, o sea, por lo general una SOFIPO nace así, nace pequeña, nace digital, nace nueva. Entonces, eso yo creo que fue algo que me ayudó muchísimo para modelos disruptivos. Por ejemplo, justo mencionando el tema de cultura, la cultura la hace el equipo de trabajo. Y la intención de cualquier organización siempre es traer al mejor talento. Pero de pronto, pues tienes estas dinámicas en las cuales tienes un banco tradicional, ¿no? Que tal vez no es tan sexy para este nuevo talento. ¿Cuáles son las dificultades que hoy están viviendo esta banca tradicional en traer ese talento que necesitan definitivamente? Y que vemos excelentes ejemplos de diferentes bancos que lo han hecho muy bien, ¿no? Pero ¿cuál es este reto que tienen hoy para atraer ese talento que a lo mejor prefiere irse a estos neobancos que están explotando, que están creciendo, que además de alguna manera por este mismo crecimiento que están teniendo, pues les pueden garantizar crecimiento y no quedarse estancados a lo mejor en un puesto de nivel medio o de nivel junior, ¿no? Esa es una pregunta muy interesante, muy retador. Tienes un enfoque bastante interesante. Déjame intentar ponerlo de esta forma. Hoy los bancos efectivamente necesitan el talento que el semillero que son las OFIPOS, las SOFOMES, los neobancos, las fintechs son, ¿no? Experimentas, iteras, sales rápido, piloteas, y eso te va dando un buen skill en producto, un buen skill como analista, un buen skill como brand manager, por ejemplo. Entonces, sí te vuelves un perfil atractivo para la banca tradicional y efectivamente, ¿no? Tú lo piensas, tú dices, híjole, si tienes como más desarrollado el colmillo, vas a decir, voy a regresar a procesos largos, a procesos tortuosos, a la regulación, que dicho sea de paso, la regulación de México es la más robusta a nivel mundial. O sea, le hemos dado la vuelta a muchos modelos en la banca porque de verdad tienes que apegarte a muchos procesos, a auditorías, a supervisiones, a circulares, a etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, como bien lo mencionabas, la palabra tal vez no es tan sexy, pero ahorita los bancos están creando áreas muy interesantes. Las áreas de transformación son verdaderamente retadoras, te permiten esa flexibilidad de venir a innovar, de venir a tirar, de venir a pintar otras reglas y nosotros estamos buscando hacerlo. Entonces ahí creo que depende mucho cómo el banco le quiera dar un enfoque a este refresh. O los bancos muestran esta apertura a permitir que exista una buena renovación, a que haya flexibilidad, a que haya nuevas ideas, o definitivamente se van a quedar atrás porque las fintechs y las OFIPOS y los neobancos no solamente lo están permitiendo, sino que lo están impulsando. Entonces, ese es el perfil que muchos bancos ya empiezan a adoptar. ¿Cómo están enfrentando el tema de implementación de nuevas tecnologías, de IA? Y sí nos gustaría mucho enfocarnos un poquito al tema de IA. ¿Sí está ayudando internamente? ¿No está ayudando? ¿Es una implementación a nivel empresa? ¿O tú estás viendo más este tipo de implementaciones a nivel perfil, ¿no? Que lo estás ocupando porque tú ya aprendiste a usar cierta herramienta y ya la estás teniendo en tu día a día. ¿O sí está viendo este tipo de lineamientos donde todo mundo dentro de la organización están llevando una directriz para hacer que esto fluya? ¿Cómo es que está sucediendo para ti este presente de la IA? Bueno, tenemos un área de BI, entonces toda esta área de Business Intelligence está haciendo mucho Big Data, ¿no? Estamos empezando
Y te diría que ya estamos tomando un buen ritmo en la toma de decisiones basadas en datos, que eso es muy importante. Nosotros estamos consumiendo datos para todas las áreas de la organización y particularmente en las áreas de operación estamos entrando a través de automatización de procesos. Todos nuestros procesos, no digo que todos nuestros procesos sean puramente manuales, pero tienen un componente manual. Entonces nosotros tenemos que ir adoptando procesos de automatización, tenemos que hablar con algún partner como AWS, tenemos que hablar con algún otro partner para gestionar nuestros procesos documentales que muchas veces todavía tenemos en papel, ¿no? La banca tradicional todavía se compone mucho de papel, entonces tienes que llevar a digitalización, llevar a documentar, ¿no? O sea, la regulación nos pide que guardemos N número de años algunos expedientes, entonces lo que estamos haciendo es mapear todos esos procesos. Algunos ya los tenemos digitalizados, algunos ya los hemos automatizado, otros los vamos a retar, porque una cosa es un nivel de automatización y otra cosa es un nivel de automatización con inteligencia, con entendimiento, con análisis, con extracción de datos. Pero nuevamente, la regulación nos sigue marcando la pauta. Nos pregunta, si hay algo protegidísimo y pueden estar tranquilos en la banca, es la protección de datos personales. Entonces, tienes que acompañar todas estas decisiones, toda esta innovación, toda esta automatización de la regulación. Tienes que ver cómo te adhieres, cómo lo manejas y buscar alianzas inteligentes para poder llevar esto a cabo. En la banca tradicional sí puede haber un poquito más de desaceleración en ese sentido, pero finalmente lo importante es que el perfil del usuario siempre esté muy cuidado, y esa parte es la que siempre nos va a venir acompañando en todos estos pasos. Este proceso de automatización que se está generando para poder implementar modelos, al final para automatizar el proceso, ¿no? Que puede llevar o no llevaría, pero al final tiene un factor tecnológico. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de todo esta complejidad en cuanto a, no sé, tecnológicamente hablando de legacy, ¿no? ¿Qué criterio es el que utilizan para decidir por dónde empezar? O sea, a implementar no solo IA, cualquier tecnología. O sea, es reducción de costos en lo que se van a enfocar, es optimización de proceso, seguridad. ¿A qué le dan más peso? Time to market. O sea, necesitamos ser ágiles frente a la oferta que ya existe y que va súper rápido. Eso yo creo que es ahorita el foco más importante que estamos teniendo, ser ágiles en la oferta que queremos dar al cliente, pero también todo esto que acabas de mencionar es foco importante para la toma de decisión. Entonces, la adopción de IA, la adopción de inteligencia se está tomando primero para eliminar los márgenes de errores que tenemos, para dar un servicio que se perciba más personalizado por nuestros clientes, que sea inmediato, ¿no? En ocasiones ciertas respuestas te podían tardar horas, incluso días, y obviamente eso te vuelve menos competitivo. ¿Qué está vendiendo la competencia? ¿Qué te están dando las OFI? Pues ¿qué te están dando allá afuera? Inmediatez. Te están dando en minutos lo tienes, en minutos lo sabes, desde tu aplicación lo sabes. Entonces nosotros tenemos que alinearnos a lo que existe allá afuera en la medida de lo posible, con procesos que eventualmente se vayan robusteciendo y nutriendo con inteligencia y nutriendo con data. Dentro de esta estructura que mencionas, a la hora de estar orquestando tecnologías nuevas, llámese ya automatización, cualquier otro tipo, ¿cómo ves este juego entre las personas que hoy están operando más el uso de la tecnología, o sí hacer tecnología que tal vez baje un poco la cantidad de personas pero te dé más? ¿Cómo ves eso desde el punto de vista de regulación y de ejecución de un banco tradicional? Porque creo que ahí cambia muchísimo, ¿no? Si eres un neobanco, normalmente vas a estar sesgado a full tecnología porque nacimos nativos digitales y para allá nos vamos. Pero en este otro lado, creo que eso es un elefante blanco gigantesco en la habitación, que tal vez a veces también es parte del por qué los bancos tradicionales no quieren avanzar tan rápido, ¿no? Porque ya tenemos nóminas gigantescas, porque ya hay un governance corporativo que ya te dicta, como bien decías, el paso, pero aquí hay como esa pequeña gran contradicción.
hacia dónde se va a mover esto en esta banca tradicional. ¿Lo ves sí jugando en la misma cancha humano-tecnología o sí empezando a empujar esto hacia un lado más tecnológico solamente? Yo creo que va de la mano. O sea, y lo veo mucho de la mano. Los perfiles que ahorita están instrumentando, están construyendo este cambio, ya vienen híbridos, ¿no? Ya tenemos personas tecnológicas que entienden la regulación, que conocen de la regulación, que se han formado, y también tenemos gestores de proyectos que traen perfil tech. Entonces, acá en Bancaol tenemos perfiles híbridos muy, muy interesantes que están buscando estrechar esa brecha que tenemos entre la parte tradicional, regulatoria, te diría aburrida, que tiene el banco, de todos estos procesos, secuencias, de todo esto que tienes que documentar en manuales, y personas que tecnológicamente saben cómo hablarse con estos equipos. Entonces, de esa forma estamos cerrando la brecha, y creo que muchos bancos también empiezan a hacer eso, ¿no? O sea, tú te enteras de que hay perfiles que hoy están aquí y se cambian al banco de enfrente y se van para acá, porque esa demanda de ese perfil que tenga estos skills ya se está volviendo cada vez más grande, ¿no? Entonces, y esa práctica de traerte ese tipo de perfiles que te van a ayudar precisamente a llevar al banco a una era tech, a una era de modernización, de transformación, son los perfiles que te quieres traer. Y a la vez esa pérdida de esos perfiles en las fintechs pues los presiona y los lleva a gestar nuevamente ese tipo de perfiles, ¿no? Entonces, así se está transformando y así se está tratando. Te diría, ahorita las fintechs tomaron la delantera, pero los bancos, quienes saben reaccionar rápido, pues están tratando de alinearse también de manera muy rápida. Está cambiando definitivamente la industria, y algo que comentaba, en la línea de lo que mencionaba Rick, es pues todo este mundo como digital, ¿no? Que se le conoce, ¿no? Entonces, de pronto los bancos vienen de estas estructuras, son estas estructuras gigantescas que precisamente tienen muchos empleados, que además tienen sucursales, ¿no? Y siguen creciendo, o más bien tal vez ya no están creciendo, pero ahí las tienen, ¿no? Y de alguna manera pues se vuelve parte de ese legacy. Hoy, por ejemplo, tenemos el caso de Banamex, ¿no? De cómo Banamex pues o está cambiando de manos, uh-huh. y en los análisis que hay disponibles, pues se nota que tienen demasiado personal, que tienen puestos que ya no son probablemente necesarios y que podrían optimizar muchísimo el proceso, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto? O sea, justo un poco de la mano de lo que ya llevábamos hablando ahorita con Rick, ¿no? O sea, deberían de estar enfocados los bancos en, pues tal cual, cortar cabezas, optimizar lo más posible para ser rentables y como dices, o sea, acercarse más a la línea de estas fintechs que están buscando hacer alianzas, que están buscando ser mucho más eficientes, o también entender que hay una necesidad por parte de la sociedad, y no solamente soy una organización que quiere ser más rentable, sino que tengo una responsabilidad con la sociedad. Y para una persona de cierta edad, tal vez sí es importante ir al banco y sí necesitas optimizar el proceso, pero también es importante que puedas ir a que te atiendan, porque el señor de 70, 80 años que no sabe de inteligencia artificial y lo que quiere es hablar con una persona, pues es valioso para esa persona poder hablar con un humano que le diga, señor Luis, fíjese que le pasó esto, ¿no? Y tiene que arreglar de esta forma las cosas. Tocaste puntos muy importantes y muy interesantes, ¿no? Uno, ¿qué vamos a hacer con todas las personas? ¿Qué van a hacer los bancos con todas las personas que ahorita están en sucursales y que las sucursales se están volviendo obsoletas, ¿no? Ahí tienes talento, ahí tienes personas que conocen tu banco, que conocen tu historia, que conocen a tus clientes. Yo te diría que lo más inteligente sí sería tomar a los perfiles que tú tienes muy valiosos y buscar robustecer sus habilidades, ¿no? Son personas que a fin de cuentas pueden ser muy valiosos en otros puntos, en otras áreas del banco. Ahora,
las sucursales no se van a acabar y los bancos tampoco van a poder volverse tan flexibles como hoy en día son las OFIPOS o los neobancos, porque existe en nuestra regulación ciertas limitantes para el dinero que tú puedes manejar con las instituciones, ¿no? Con una SOFIPO tú puedes ahorrar o invertir hasta ciertos montos, y con un banco ese umbral se vuelve mucho más grande. Y obviamente el monto de seguro que tienen en caso de algún riesgo de pérdida, en algún riesgo de malos manejos, pues también están limitados, ¿no? Las OFIPOS, las fintechs están limitadas a, me parece que, bueno, no tengo el dato exacto, pero en el número de UDIs, ¿no? Entonces pon tú 200,000 pesos y en un banco 2.7, 2.8 millones. Entonces, si tú tienes más de 200,000 pesos, si recibiste una herencia y todo, no te vas a ir a una fintech, o igual y te vas a ir inteligentemente diversificar en una y en otra y en otra y en otra fintech, pero tal vez a una no la conoces tan bien. Entonces, si tú quieres irte más a la segura, pues te vas a ir a un banco y un banco te va a ofrecer esa seguridad con relación a ese umbral. Y si tú quieres estar como que con este dinamismo, pues te vas a ir con una fintech. Pero yo te diría, o sea, las fintechs ahorita están peleando porque ese umbral se abra para que puedan traerse a la gente que ahorita tiene como un perfil más conservador en los bancos, y los bancos también están buscando flexibilizarse para los nuevos segmentos. Los segmentos que ahorita tienen preferencia por el factor tradicional humano de asistir a la sucursal, pues esos no se van a terminar. Algo que es irreemplazable pues es precisamente el factor humano, el factor de consulta, y esa pregunta o esa reflexión que estoy haciendo en este momento con ustedes es: ¿qué pasa cuando tú te dicen, oye, es que tienes que llamar, o tienes que, ahí tenemos un botón de ayuda? En algún momento, si no te dejan otra opción, lo tomas y dices, bueno, pues lo voy a intentar, pero en esa conversación automatizada de repente llega a ser también frustrante y dices, voy a hablar por teléfono, quiero hablar con una persona. Y cuando te enfrentas a eso y no hablas con una persona, ¿qué dices? Los voy a ir a ver. Yo he googleado direcciones para ir porque el factor humano es irreemplazable. Entonces, claro, lo que tienes que hacer es mantener ese factor, porque la empatía no la puedes replicar con la inteligencia artificial, porque el juicio no lo puedes reemplazar con inteligencia artificial, y porque la negociación tampoco la vas a poder sustituir por completo con inteligencia artificial. Entonces, tienes que saberte valer del recurso humano de manera inteligente para poder utilizarlo estratégicamente. Tú como banco, estratégicamente, y tú como fintech, busca dejar abierta la puerta del factor humano a tu público, porque de otra manera también los puedes perder ahí. Me gustaría ponernos ahora un poquito futuristas, Mali, y imagina que en este momento tienes completo control de las regulaciones y la tecnología. ¿Cómo te imaginas el banco del futuro si tuvieras eso en control? Si tuviera que integrar tecnología con regulación, bueno, te diría, es una pregunta bastante retadora, porque la tecnología también es un arma que ahorita se está utilizando en contra de los usuarios, ¿no? Ya tenemos muchísimos ejemplos de scamming, ya tenemos muchísimos ejemplos de suplantación de identidad, de voz, ¿no? Entonces, sí. La regulación es algo que no te vas a poder quitar fácil, que no vas a poder utilizar fácil. Yo te diría que en cuanto a la regulación, flexibilizaría y fortalecería las herramientas de inteligencia artificial que puedes utilizar para el desarrollo de productos, para ciberseguridad, para protección de datos, la utilización de datos biométricos, la ubicación GPS, que bueno, eso sabemos que ya todo se está usando. Pero tiene sí o sí que estar ahí. No puedes flexibilizar tanto ni puedes abrir tanto la puerta, porque esa misma tecnología con la que estás protegiendo a tus usuarios, esa misma regulación que te obliga
que te forza a proteger a tus usuarios, a su data, es la que se está usando en contra de ellos. Entonces, por mucho que te quisieras volver dinámico e innovador, finalmente sí te tienes que poder valer de ese yo te obligo, porque si a ti te dejo que abras un poco la puerta, el día de mañana si tú quiebras, si tú tienes algún mal manejo, si tienes alguna fuga, pues vas a tener que responder. Y si eso te pasa en una cantidad importante de afección de usuarios, les puedes pegar a ellos son los que van a terminar afectados si tienes alguna fuga por haber flexibilizado de más. Entonces yo te diría, yo fortalecería muchísimo la regulación, permitiría el uso de inteligencia artificial para los bancos, para las instituciones que dan crédito, que cuidan tus ahorros, que cuidan tus fondos, que captan, y robustecería, blindaría más a estas instituciones, porque al final pues los atacantes y las personas de mala fe también se están valiendo de esa tecnología. Entonces hablamos mucho como de dar libertad en un ambiente controlado en pro de la seguridad de todos los usuarios, ¿no? Imagino que esto, si lo extrapolamos al mundo Web 3, siento que es parte del por qué hasta el día de hoy ha sido muy complejo que stablecoins o todo el sistema que trae Web 3 para manejo de cualquier asset sea tan complejo, ¿no? Y tan peligroso a la vez, porque creo que hay tanta libertad que no tenemos ese marco de seguridad que pueda darle tranquilidad a los usuarios. Y hablando de esto, por último, ya dentro de esta misma pregunta, ¿cómo te imaginas una interacción con el banco dentro de 10 años? O sea, ya teniendo todas estas tecnologías y estos cambios que nos cuentas, y hablando de la empatía que bien mencionabas, ¿cómo te imaginas que alguien de 50, 60 años, en unos 10 años, va a estar interactuando con su dinero principalmente? Ok, lo primero que me imagino es que todos estos procesos manuales van a desaparecer, esos sí van a ser completamente reemplazados por la inteligencia artificial. Creo que es un reto muy grande el que ahorita enfrentamos en ese sentido, el cómo yo voy a mantener el factor humano frente a una constante apertura de opciones tecnológicas, de automatización, de robots, de procesos que puedo integrar a mis soluciones. Entonces, yo te diría que imagino los temas de contact center van a permanecer. Va a haber mucha automatización, sí tenemos IVRs, pero el factor humano no lo vas a poder eliminar por completo. Tiene que haber puntos de acceso. Incluso los bancos de segundo piso, esos que no tienen sucursales, están obligados a poderte recibir, a que exista una persona con la que puedas interactuar, con la que te puedas presentar. Entonces se va a tener que buscar una solución, una apertura, un punto de encuentro para las personas que sí necesiten esa presencia. Yo te diría, hay bancos de segundo piso que te dan una cuenta y te dicen, bueno, pues tú puedes usar tu cuenta hasta 200,000 pesos y aquí puedes ahorrar y aquí puedes invertir. Y si el usuario es a la mano y te dice, oye, pero yo tengo más dinero y yo quiero estar contigo, bueno, te tengo que ver, te tengo que conocer, tienes que venir a un punto, tenemos que interactuar humano a humano. Tengo que dar fe de que eres una persona, que traes tu INE, que estás legal, que te haga una validación un poco más profunda y te abro la puerta. Claro que puedes traer más dinero siempre y cuando yo te vea. Entonces, en ese sentido, yo te diría que ese ejercicio solamente va a seguir iterando. Se van a tener que buscar formas, pero el factor humano y el factor presencial no lo vas a poder quitar del todo. Vas a tener mucha flexibilidad. Yo te diría que nos vamos a valer de la inteligencia artificial, de videollamadas en tiempo real, con ubicación, con geolocalización, con factores de autenticación, en donde tal vez si tenemos una brecha de distancia física la vamos a poder estrechar valiéndonos de la herramienta tecnológica, y con eso damos fe de que tú eres una persona, que eres una persona, y que ya la distancia no es un factor que nos preocupe. Hoy sí te exijo, pero el día de mañana voy a tener tanta tecnología de la que voy a poder hacer mano que tal vez ya no te voy a pedir que vengas, pero sí voy a usar todas estas herramientas para confirmar que eres quien dices ser, que estás donde dices estar y que puedo abrirte la puerta para que te traigas más conmigo. En este sentido, ahorita ya se mencionaron varias veces el punto de la IA, ¿no? De cómo la IA va a automatizar, va a resolver, pero al final, hoy, en pleno 2025, la IA, a pesar de que es una tecnología que tiene mucho tiempo que se ha estado desarrollando,
hoy llevamos 3 años, 4 años a lo mucho en este boom de los modelos Transformers, ¿no? Que se le conocen. Y Sí. de pronto he hablado con varias personas del mundo fintech y nadie me ha sabido como responder con claridad esto. Y es que yo sigo sin entender, y a lo mejor es la cosa más lógica del mundo, pero yo no lo entiendo, Mali, entonces me voy a poner en tus manos. Venga. ¿De quién es la data? O sea, si estás utilizando un modelo de, no sé, te asociaste con OpenAI, mencionaste ahorita Amazon, con Google, y usas modelos de Gemini, ¿de quién es esa data? Al final, a menos que construyas tus propios datasets, esa información podría ser tuya, pero si estás consumiendo de un tercero, pues eso implica forzosamente que quien haya diseñado o creado esos datasets están generándote un sesgo. Entonces, la construcción de ese dataset tiene que estar creado con el entrenamiento que tú generaste. Pero si no tienes a un ejército de data scientists y expertos en IA para poder construir ello, pues vas a tener que montarte en un tercero para ser realmente rápido. Uh-huh. Y justo ahorita tú lo mencionabas, ¿no? Tenemos que buscar este go to market lo más rápido posible. Entonces, este time to market, ¿no? Y también, Rick, dime si estoy diciendo una locura técnicamente hablando, pero entonces, ¿de quién es esa información realmente? ¿Es de ustedes como banco? ¿O es de un tercero que pues al final está procesando? Y a lo mejor no está, de alguna manera están eliminando el nombre y el apellido de la persona y son un ID por ahí, ¿no? Y está como muy cuidado. Pero todo ese entrenamiento, todo ese poder de conocimiento, ¿de quién es? ¿Del banco o del tercero? Y eso sigue siendo, para mí, preocupante que termine siendo de esa empresa de IA, ¿no? Porque al final está teniendo más conocimiento y está accediendo a información que de alguna manera el usuario, llámese Jorge Soto, que se metió a una fintech o a un banco, pues yo no estoy pensando que están utilizando mi información para entrenar un modelo de un tercero, ¿no? Pero bueno, no sé, ya me puse a filosofar. ¿Qué piensas, Mali? La data es del banco. La data es del banco y te lo digo porque me he enfrentado a muchísimos modelos y siempre es el cuestionamiento que nos hace, por ejemplo, las partes reguladoras y las partes jurídicas, ¿no? ¿Cómo vamos a cuidar los datos? Los datos nos los está dando el cliente, yo te estoy dando a ti la autorización para tener acceso a estos datos, no a un tercero. Así actualices tu aviso de privacidad, y si en tu aviso de privacidad tú me dices que vas a compartir mis datos con otras personas, también me tienes que decir cómo los vas a cuidar, cómo los vas a exponer, porque yo tengo que darte consentimiento en ese aviso de privacidad. Entonces, la data es del banco, yo te estoy dando permiso a ti, pero si yo leo el aviso de privacidad, finalmente yo sé que tú vas a poder compartir mis datos o simplemente no lo aceptaría. ¿Qué vamos a ser honestos? O sea, los de a pie jamás leemos, sí acepto que he leído y revisé los términos y condiciones y leí el aviso de privacidad. O sea, todos lo hemos hecho, pero todos estamos conscientes de, yo lo estoy compartiendo con un banco que al menos yo sé que va a cuidar con quiénes comparte y para qué comparte mis datos, que no es lo mismo que si yo me voy a la página del casino y le doy sí acepto y leí los términos y condiciones y acepto el aviso de privacidad, pues ahí sí muy posiblemente mis datos terminen siendo mal utilizados. Los bancos, las OFIPOS, las OFOMES, las fintechs ahorita cuidan muchísimo con quién comparten sus datos, incluso cómo los comparten. Si un proveedor que no está sitiado en México voy a compartir sus datos, el banco los va a encriptar, les va a dar un ID, va a mandar, va a consultar, va a procesar lo que tenga que hacer, va a regresar y yo voy a desencriptar. Voy a usar canales de comunicación seguros. Entonces, yo te diría, la data es del banco y los terceros con los que los comparta, pero aquí el punto es, ¿a quién le doy mis datos para que los comparta y quién creo que los va a cuidar mejor? ¿Quién me da la seguridad de que los va a cuidar mejor? ¿Un banco? ¿Una fintech? ¿Un neobanco del que no sabemos mucho, que tal vez no tenga procesos tan cuidados? Entonces ahí tenemos que ser más cautelosos, pero también tiene que existir esta alfabetización en ese sentido. Ya estamos en un mundo de datos muy abiertos
y tenemos que ser como usuarios más cuidadosos. Ahí el foco va al usuario, no al banco, porque el banco finalmente va a querer compartir y querer avanzar y querer innovar. Con todo este tiempo que has estado en banca, ¿cuál tú crees que sea el mayor mito que ha surgido a lo largo de este trayecto de implementación de nuevas tecnologías? Pero no del lado de tu trinchera en este momento, sino del cliente final. ¿Qué es lo que más ves que están teniendo como mito las personas al interactuar con estas nuevas tecnologías en el banco? Ok, en las finanzas el mayor mito que yo he escuchado y que en su momento me han preguntado es que la IA va a tomar todas las decisiones sola. O sea, eso es como que lo que piensan las personas, que en algún momento la IA va a ser quien te dé, quien te quite, quien te limite, quien te deje pasar o no te deje pasar. La IA no va a tomar las decisiones sola. En realidad, nosotros como banco tenemos políticas, tenemos gobierno de datos, tenemos supervisión humana y tenemos un modelo que puede operar. La IA no reemplaza el marco regulatorio, simplemente lo amplifica. Entonces, yo te diría que ese es el mito, que la IA decide, pero la realidad es que la IA recomienda y nosotros tomamos la decisión. Pues, ¿qué parte del servicio bancario crees que será imposible de automatizar? La confianza. Y déjame ponerlo así. O sea, acompañar a un cliente en momentos críticos es algo que no vas a poder reemplazar con inteligencia artificial. Un crédito empresarial, un crédito para las pymes, que en México creo que es lo que la sostiene, las MIPYMES es lo que sostiene al país. Un problema con una cuenta, una negociación delicada, es algo que requiere juicio y empatía. Y juicio y empatía es algo que una inteligencia artificial hoy en día no tiene. No, que yo tenga conocimiento y vaya que estoy al tanto de esas noticias todavía no estamos conviviendo con una inteligencia artificial fuerte. Por inteligencia artificial fuerte entendamos que es una inteligencia artificial que tenga las capacidades de racional, de empatía, de juicio que tiene un ser humano. Eso no lo tiene. Tenemos modelos hiperentrenados. Tenemos modelos que entienden muy bien, que incluso actúan como tú les dices que actúen, pero que por sí solos no tienen este juicio y esta empatía y estas habilidades humanas que no podemos reemplazar. ¿Nos puedes contar tu momento irreversible a lo largo de todo este trayecto que has tenido en el mundo de la banca? El uso de datos. Yo les diría que eso ya es algo irreversible. Perdón, la banca ya no puede tomar decisiones sin datos a la mano. La IA obligó al sector a estructurar, a gobernar, a explotar información, y esa mentalidad de data first ya no vuelve atrás. Te agradecemos muchísimo esta sesión. Para mí ha sido un boom de información y súper interesante. Seguro te vamos a tener que volver a buscar para que nos des otra horita y nos pongamos a platicar un poco más del tema. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros esta sesión. Disfruté muchísimo, les agradezco mucho el espacio, de verdad, muchas gracias. Tomar acción es irreversible. Si encontraste ideas de valor en este episodio, compártelas con ese amigo que necesita escucharnos. No olvides suscribirte, deja tu like y mándale esto a alguien antes de que el algoritmo nos esconda. Gracias por escuchar.